El aire del banco era frío, con un olor a mármol pulido y dinero viejo. Sofía esperaba en la fila, una figura menuda en medio de la vasta sala de techos altos. Sus jeans, salpicados con manchas de pintura acrílica de colores vivos, contrastaban con los trajes oscuros y los zapatos lustrados de los demás clientes. En su mano, sostenía un pequeño cheque, el papel ligeramente tibio por el calor de su nerviosismo y orgullo. Era su primer sueldo, el fruto de semanas de trabajo en una cafetería, y representaba más que dinero. Era el primer ladrillo de su independencia. Desde una esquina, Ricardo Vargas, el gerente, la observaba. Su mirada, afilada y crítica, recorrió su ropa con desdén. No vio a una joven artista llena de sueños. Vio un error, una pieza que no encajaba en su impecable rompecabezas de estatus y riqueza. El silencio del lugar era pesado, roto solo por el suave murmullo de las transacciones y el eco de los pasos sobre el suelo brillante. Cuando Sofía finalmente llegó al mostrador, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Estaba a punto de hablar con el cajero cuando una sombra se cernió sobre ella. Ricardo Vargas se había movido con una rapidez silenciosa, interponiéndose entre ella y su objetivo. Su traje gris, perfectamente entallado, parecía una armadura. Su presencia emanaba una autoridad fría y calculada. Sin mirarla directamente a los ojos, se dirigió a ella con una voz que, aunque no era un grito, resonó en todo el vestíbulo por su claridad cortante. «Disculpe, señorita», dijo, su tono impregnado de una falsa cortesía que era más insultante que un grito. «Esta es la fila para clientes. Si busca otro tipo de servicio, la oficina de asistencia está en otro edificio». Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. De repente, Sofía era el centro de una atención no deseada. Un espectáculo montado por la arrogancia de un hombre que ya la había juzgado y sentenciado sin una sola pregunta. La confusión nubló el rostro de Sofía. Sus dedos se apretaron alrededor del cheque, su única prueba de legitimidad. Levantó la mano, intentando mostrarlo, intentando explicar con un gesto lo que su voz no lograba articular. «Pero yo solo vine a», comenzó a decir, su voz apenas un susurro. Ricardo no la dejó terminar. La interrumpió con un movimiento brusco de su mano y una frase que cayó como una guillotina en el silencio del banco. «Usted no tiene cuenta aquí». Esta vez, su voz fue más alta, cargada de una impaciencia autoritaria diseñada para intimidar y expulsar. «Por favor, retírese o llamaré a seguridad». La humillación fue total y pública. El cheque en su mano ahora se sentía inútil, un símbolo de su esfuerzo convertido en una prueba de su supuesta inferioridad. La mirada de Ricardo era de triunfo, la de un guardián que había repelido a un invasor, reafirmando el orden y la exclusividad de su dominio. Cada segundo de silencio que siguió fue una tortura. Sofía permaneció inmóvil, anclada al suelo por el peso de docenas de miradas. El calor subió por su cuello, una marea de vergüenza que le quemaba las mejillas. No era ira lo que sentía, sino una profunda y desoladora tristeza. Su pequeño momento de orgullo, su celebración silenciosa de independencia, había sido destrozado y exhibido como basura. Ricardo, satisfecho con el efecto de sus palabras, hizo un gesto sutil con la cabeza hacia el guardia de seguridad apostado junto a la puerta. Una orden silenciosa para que estuviera preparado. El mundo de Sofía se había reducido a ese espacio de 3 metros cuadrados, bajo las luces frías y el juicio de extraños. El cheque, su primer trofeo ganado con esfuerzo, ahora parecía una acusación. ¿Cómo un simple pedazo de papel podía causar tanto dolor? Si crees que la dignidad de una persona nunca debe ser juzgada por su apariencia, comparte esta historia para que el mundo recuerde el valor de la empatía. El eco de las palabras de Ricardo Vargas, «llamaré a seguridad», quedó suspendido en el aire helado del banco, como un cristal a punto de estallar. Cada cliente en la fila, cada cajero detrás del vidrio blindado, se convirtió en un espectador silencioso de su humillación. Sofía sintió el peso de sus miradas como una fuerza física que intentaba aplastarla. La sangre le hervía en las venas, una mezcla de vergüenza y una incipiente rabia que luchaba por salir. Sin embargo, en lugar de encogerse o llorar, algo dentro de ella se ancló, tomó una respiración lenta y profunda, un acto casi imperceptible que pareció absorber todo el oxígeno de la arrogancia de Ricardo,
El temblor de sus manos se detuvo. El cheque, que antes parecía un papel frágil, ahora se sentía sólido, como una piedra lisa y pesada en la palma de su mano. Era la evidencia de su esfuerzo, y no permitiría que nadie lo convirtiera en un arma en su contra. En lugar de bajar la mirada, la levantó. Sus ojos, claros y directos, se encontraron con los de Ricardo. No había súplica en ellos, ni miedo. Había una calma desconcertante, una serenidad que no encajaba en la narrativa de víctima que él había construido para ella. Por un instante, el gerente se sintió descolocado por esa mirada. Esperaba lágrimas, una disculpa balbuceada o una huida avergonzada. No esperaba esa quieta dignidad, esa silenciosa refutación a todo su desprecio. Sofía no se movió. No retrocedió ni un centímetro. Su postura, antes encorvada por la timidez, se enderezó sutilmente. Era un cambio mínimo, pero en el tenso silencio del vestíbulo fue tan elocuente como un grito. Estaba reclamando su espacio, no con agresividad, sino con la simple y poderosa afirmación de su derecho a existir en ese lugar. Su presencia se volvió una pregunta silenciosa que flotaba en el aire. ¿Quién te dio el derecho a juzgarme? Ricardo recuperó su compostura casi de inmediato, interpretando su calma como una forma de desafío ignorante. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Para él, ella no era más que una niña terca que no entendía las reglas del mundo real, su mundo. Se ajustó el nudo de la corbata, un gesto de autoafirmación, y se preparó para dar el golpe de gracia. Creía tener el control absoluto de la situación, del entorno y de las percepciones de todos los presentes. No se dio cuenta de que la batalla ya no se libraba en el terreno del estatus o el dinero, sino en el campo de la integridad moral. Y en ese campo, estaba completamente desarmado. La calma de Sofía no era ignorancia, era una fortaleza que él, con toda su autoridad superficial, no podía comprender ni penetrar. Era el primer indicio de que su poder, tan ostentoso y ruidoso, tenía unos cimientos mucho más frágiles de lo que imaginaba. Con una voz que apenas se elevó por encima de un susurro pero que cortó el silencio con la precisión de un bisturí, Sofía habló. «Tengo una cuenta aquí», dijo. No fue una pregunta ni una súplica. Fue una declaración de hechos, simple y llana. Sostuvo el cheque frente a ella, no como una ofrenda, sino como una prueba. Su mano ya no temblaba. El gesto era firme, deliberado. Cada persona en el banco escuchó esas 4 palabras, y la atmósfera cambió. La certeza de Ricardo empezó a mostrar una fisura casi invisible. La humillación pública que él había orquestado comenzaba a transformarse en algo más complejo, una confrontación silenciosa entre la arrogancia y la verdad. El público ya no solo sentía lástima por ella, ahora sentía una creciente curiosidad. ¿Quién era esta joven que se atrevía a desafiar, con tanta serenidad, al hombre que regía ese templo del dinero? Ricardo soltó una risa corta y seca, un sonido despectivo que pretendía ridiculizarla. «Señorita, creo que no me ha entendido», replicó, su tono ahora teñido de una falsa paciencia, como si le hablara a una niña. «No importa lo que tenga en la mano. Para ser cliente de esta sucursal, se requiere un perfil, un historial. Usted claramente no lo cumple». No miró el cheque. Se negó a hacerlo. Reconocer su existencia sería validar la presencia de ella, y su ego no se lo permitía. Su desdén era su única defensa contra la extraña fuerza que emanaba de la joven. Estaba tan cegado por sus propios prejuicios que no podía ver la verdad que ella le ofrecía en la palma de su mano. Para él, la realidad no era lo que era, sino lo que él decidía que fuera. Y en su realidad Sofía simplemente no pertenecía. La mirada de Sofía no vaciló. Dejó que las palabras de Ricardo flotaran y se disiparan sin afectarla. Luego, con una lentitud exasperante para el gerente, bajó la vista hacia el cheque, y usando el pulgar de su otra mano, señaló con cuidado el nombre impreso junto a la línea «Páguese a la orden de». Volvió a levantar la vista hacia él y dijo, con la misma voz tranquila y firme: «La cuenta está a nombre de Sofía Torres. Ese es mi nombre». El subtexto era claro y devastador. Usted no solo me está juzgando, está ignorando la evidencia.
Está eligiendo activamente no ver. Esta acción, tan simple y lógica, fue un golpe directo al núcleo de la autoridad de Ricardo, que no se basaba en hechos, sino en suposiciones. La tensión en el banco se hizo casi insoportable. Todos esperaban la explosión, el momento en que la calma de ella o la arrogancia de él finalmente se rompieran. El rostro de Ricardo se endureció, sus mejillas se enrojecieron ligeramente. La persistencia de Sofía había cruzado la línea de la molestia para convertirse en una afrenta personal. Su calma era un espejo que reflejaba su propia irracionalidad, y no le gustaba lo que veía. «Suficiente», espetó, su voz finalmente perdiendo el control y subiendo de volumen. Hizo un gesto visible y autoritario al guardia de seguridad, una orden inequívoca para que interviniera. «Le he pedido amablemente que se retire. Ahora lo hará por la fuerza». Se cruzó de brazos, adoptando una postura de poder final, convencido de que había ganado. A sus ojos, la discusión había terminado. Había reafirmado su dominio, y estaba a punto de expulsar el elemento discordante que amenazaba el orden de su perfecto universo. Se sentía victorioso, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia moral frente a una docena de testigos silenciosos. El guardia, un hombre corpulento de expresión cansada, comenzó a caminar lentamente hacia Sofía. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, marcando el tiempo hacia la expulsión. Los otros clientes desviaron la mirada, incómodos por ser partícipes de una injusticia tan flagrante. Algunos negaron con la cabeza sutilmente, otros simplemente se concentraron en sus teléfonos deseando desaparecer. Sin embargo, Sofía no miró al guardia. Mantuvo sus ojos fijos en Ricardo Vargas, con una expresión que ya no era solo de calma, sino de una profunda y serena decepción. Era la mirada de alguien que ve a un hombre poderoso actuar de una manera pequeña y mezquina. No había odio en esa mirada, solo una tristeza que era de alguna manera mucho más condenatoria. En ese momento, el poder real no residía en el hombre del traje caro, sino en la joven de los jeans manchados de pintura. Si alguna vez te has sentido invisible ante aquellos que se creen superiores, sabes que la dignidad es la única armadura que nadie puede quitarte. Comparte si crees que el verdadero valor de una persona no se mide por su ropa, sino por su carácter. La historia de Sofía es un recordatorio de que, a veces, la fuerza más grande se encuentra en la quietud, en la negativa a dejarse definir por el juicio de los demás. Su silencio era ahora más poderoso que cualquier grito, una resistencia pasiva que estaba a punto de provocar un terremoto. El gerente creía que estaba poniendo fin a un problema, pero en realidad, solo estaba preparando el escenario para una lección que jamás olvidaría. El aire se cargó de una electricidad palpable, la calma antes de la tormenta que nadie y mucho menos Ricardo Vargas veía venir. Justo cuando el guardia extendía una mano para tocar el hombro de Sofía, el pesado portal de vidrio del banco se abrió con un suave siseo hidráulico. El sonido, normalmente insignificante, pareció romper un hechizo. Todas las cabezas se giraron instintivamente hacia la entrada, buscando una distracción, un escape de la sofocante tensión de la escena. La luz del exterior se derramó sobre el suelo pulido, silueteando a una figura que entraba con un paso tranquilo pero decidido. Era una mujer de elegancia discreta, vestida con un traje de corte impecable que no gritaba riqueza, sino autoridad. Su mirada recorrió el vestíbulo, evaluando la extraña quietud, hasta que sus ojos se posaron en la confrontación que tenía lugar en el centro de la sala. Su expresión, inicialmente neutra, se transformó sutilmente al reconocer a la joven que estaba siendo acorralada. La mujer era Elena Torres. Y la joven de los jeans manchados de pintura, la que supuestamente no tenía cuenta ni lugar en ese banco, era su hija. Ricardo Vargas aún no lo sabía. Seguía de pie, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo petulante en el rostro, observando cómo su orden estaba a punto de cumplirse. Estaba tan absorto en su pequeña demostración de poder, que no notó la llegada de la nueva clienta, ni el cambio casi imperceptible en la atmósfera del banco. El guardia de seguridad se detuvo, su mano a centímetros del hombro de Sofía, al sentir la nueva presencia. La semilla del conflicto, plantada por la tranquila dignidad de Sofía, estaba a punto de germinar de la manera más espectacular e inesperada. El universo de Ricardo, tan ordenado y predecible, estaba a un solo paso de hacerse añicos.
Elena Torres avanzó por el vestíbulo con una calma que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Sus tacones producían un eco suave y rítmico sobre el mármol, un metrónomo que marcaba el fin de la autoridad de Ricardo Vargas. Él, sin embargo, no lo percibió así. Cegado por su pequeño triunfo, vio en Elena a una clienta de alto perfil, una espectadora ante la cual debía reafirmar su control. Con una sonrisa forzada y condescendiente, se giró hacia ella, interponiéndose en su camino hacia Sofía. «Buenas tardes, señora. Le pido disculpas por este pequeño inconveniente», dijo, su voz goteando una falsa amabilidad. «Simplemente estamos lidiando con una persona que no parece comprender las normas de nuestra institución. Estará resuelto en un momento». Su gesto abarcó a Sofía como si fuera un objeto fuera de lugar, una mancha en su impecable galería. Estaba intentando reclutar a Elena como cómplice de su juicio, sin saber que estaba confesando su crimen a la jueza suprema. Elena no le dedicó ni una mirada. Sus ojos estaban fijos en su hija, en la tensión de sus hombros, y en la pálida determinación de su rostro. Pasó junto a Ricardo como si fuera una estatua, una parte irrelevante del mobiliario. El aire que desplazó a su paso pareció llevarse consigo la última pizca de respeto que el gerente creía imponer. Al llegar junto a Sofía, Elena no dijo nada. Simplemente colocó una mano sobre el brazo de su hija, un gesto de anclaje, de protección silenciosa. Ese simple contacto físico fue una declaración de intenciones más poderosa que cualquier grito. Para Sofía, fue como si un escudo invisible se hubiera levantado a su alrededor. Para Ricardo fue una bofetada, ser ignorado de una manera tan absoluta, tan deliberada, frente a su personal y a sus clientes, fue una afrenta que su ego no pudo soportar. La humillación que él había diseñado para Sofía ahora rebotaba hacia él, magnificada. La rabia, fría y punzante, reemplazó la arrogancia en el rostro de Ricardo. Su máscara de profesionalismo se resquebrajó, revelando la mezquindad que había debajo. Se sintió expuesto, desafiado en su propio territorio por dos mujeres que a su juicio no tenían derecho a hacerlo. Su autoridad, que creía absoluta, se estaba disolviendo ante sus ojos. En un intento desesperado por recuperarla, se volvió hacia el guardia de seguridad, quien permanecía inmóvil, confundido por la nueva dinámica. Le dio una orden, ladró Ricardo, su voz ahora despojada de cualquier pretensión de cortesía. Escorte a esta joven fuera del edificio inmediatamente, y a su acompañante también, si se resiste. La amenaza era explícita. Había cruzado una línea, escalando el conflicto de una simple humillación a una agresión directa. Creía que con la fuerza podría restaurar el orden que su desprecio no había logrado mantener. El guardia dio un paso vacilante hacia adelante, su rostro una máscara de incomodidad. Los clientes observaban con una mezcla de horror y fascinación. La escena había dejado de ser un simple altercado para convertirse en un crudo espectáculo de abuso de poder. Elena, sin embargo, permaneció impasible. Lentamente, se giró para enfrentar a Ricardo por primera vez. No había ira en su mirada, sino algo mucho peor, una decepción gélida. Una evaluación clínica que lo despojaba, de su traje, de su título, de toda su importancia autoatribuida. Lo miró como se mira a un niño que ha hecho una rabieta, sin entender la magnitud de su error. El silencio que siguió fue denso y pesado. Cada segundo estiraba la tensión hasta un punto de ruptura. Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Por primera vez, una astilla de duda penetró su coraza de arrogancia. ¿Quién era esta mujer que lo desafiaba con tanto poder silencioso? En lugar de ceder, Ricardo redobló su apuesta. Un último y fatal acto de soberbia. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Elena, usando su estatura para intentar intimidarla. «Señora», dijo con los dientes apretados, «usted no tiene idea de con quién está hablando. Yo soy el gerente de esta sucursal y soy responsable de su seguridad. Le exijo que se haga a un lado». Su mundo se había reducido a esa confrontación. Ganar se había vuelto una necesidad visceral, sin importar el costo. Estaba tan enfocado en reafirmar su dominio que no vio la compasión mezclada con desdén en los ojos de Elena. No se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de su carrera y, más importante, de su integridad.
La injusticia había alcanzado su punto culminante. El péndulo estaba a punto de oscilar en la dirección opuesta con una fuerza devastadora. Elena tomó el pequeño cheque de la mano de Sofía. El papel, arrugado por la tensión, parecía frágil, pero en sus manos se convirtió en un documento de inmenso peso. Lo sostuvo entre dos dedos, no como una súplica, sino como una sentencia. Sus ojos, afilados como cuchillos, se clavaron en los de Ricardo. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja, controlada, pero resonó en cada rincón del banco, cortando el aire como un diamante corta el cristal. Ricardo, dijo, y el uso de su primer nombre fue a la vez íntimo y demoledor, una señal de una jerarquía que él no había comprendido. ¿Hay algún problema para que mi hija Sofía Torres deposite su primer sueldo en la cuenta que yo misma le abrí en este banco hace 19 años? La pregunta no buscaba información. Era una acusación formal, un juicio pronunciado en medio de un tribunal silencioso. El mundo de Ricardo Vargas se detuvo. Las palabras mi hija, Sofía Torres, y la cuenta que yo misma le abrí, giraron en su mente como fragmentos de una pesadilla. El rostro de Elena, antes el de una extraña, ahora encajaba en su memoria, extraído de los boletines corporativos y las reuniones anuales de alto nivel que siempre había observado desde la distancia. Elena Torres. La presidenta del consejo directivo. La mujer que tenía el poder de construir o destruir carreras con una sola firma. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez cerúlea. El aire pareció volverse denso, imposible de respirar. El silencio que siguió ya no era tenso, era el silencio de una tumba. Había alcanzado la cima de su arrogancia solo para descubrir que estaba al borde de un precipicio sin fondo. Y acababa de dar un paso al frente. El tiempo se fracturó para Ricardo Vargas. Cada segundo se estiró en una eternidad tortuosa mientras la pregunta de Elena Torres resonaba en el cavernoso silencio del banco. Las palabras mi hija, y la cuenta que yo misma le abrí, se convirtieron en martillos que demolían los cimientos de su mundo. Su mirada saltó de Elena a Sofía, y por primera vez, vio la innegable similitud en la forma de sus ojos, en la calma de su postura. Las manchas de pintura en los jeans de Sofía, ya no eran un signo de descuido, sino la marca de una artista, la hija de la mujer más poderosa de la institución. El mármol bajo sus pies pareció volverse inestable. Y el aire, antes frío y controlado, ahora era denso y sofocante, ahogándolo en la repentina comprensión de su catastrófico error. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con una palidez mortal, la máscara de un hombre que acababa de presenciar su propio fin. Una gota de sudor frío se deslizó por su sien, un solitario heraldo de la tormenta que se desataba en su interior. Intentó formular una palabra, una disculpa, una explicación. Pero su garganta se había cerrado, traicionada por el pánico. Su mente, normalmente ágil y calculadora, era un torbellino de imágenes. El rostro de Sofía, la mirada glacial de Elena, los rostros de los clientes y empleados que ahora eran testigos de su caída. Había construido su carrera sobre la percepción, sobre la impecable fachada de autoridad y control. En menos de un minuto, dos mujeres, con nada más que la verdad y una dignidad silenciosa, habían reducido esa fachada a escombros. Se sentía desnudo bajo las luces fluorescentes, cada uno de sus prejuicios y su arrogancia expuestos para que todos los vieran. El silencio del banco ya no era un signo de respeto hacia él, sino un vacío que amplificaba el sonido de su propio y acelerado corazón. La compostura de Elena Torres era una obra de arte en medio del caos emocional de Ricardo. Permaneció inmóvil, su mano aún descansando ligeramente sobre el brazo de su hija, un ancla de serenidad en un mar de tensión. Su mirada no contenía furia, lo que habría sido casi un alivio para Ricardo. En cambio, había una profunda y devastadora decepción, la mirada de alguien que esperaba más y se encontró con lo peor. No necesitaba levantar la voz ni hacer amenazas. Su calma era el arma más letal, porque le negaba a Ricardo cualquier oportunidad de defenderse o reaccionar. Le concedió el espacio para ahogarse en su propia vergüenza, obligándolo a confrontar la totalidad de su acción sin distracciones. Esta contención calculada transformó el vestíbulo del banco en una sala de tribunal, donde Elena no era la fiscal,
sino la jueza silenciosa cuyo veredicto ya estaba implícito en su mirada. El guardia de seguridad, atrapado en el fuego cruzado, fue el primero en moverse. Su mano, que momentos antes estaba a punto de agarrar a Sofía, se retiró como si hubiera tocado una superficie al rojo vivo. Dio un paso lento hacia atrás, luego otro, distanciándose de Ricardo, y de la orden que casi había cumplido. Sus ojos, antes fijos en Sofía, ahora evitaban a toda costa la mirada del gerente. Su retirada fue un acto de autopreservación, pero también un símbolo visible de la desintegración de la autoridad de Ricardo. El uniforme del guardia, que representaba el poder institucional que Ricardo creía manejar a su antojo, ahora solo servía para resaltar su impotencia. El hombre que daba las órdenes se había convertido en un paria en su propio dominio, abandonado por el mismo sistema que había utilizado como arma. Los clientes, que antes habían desviado la mirada con incomodidad, ahora observaban la escena sin disimulo. Sus rostros eran un mosaico de emociones. Algunos mostraban una mal disimulada satisfacción, otros una compasión teñida de desdén. Ya no eran espectadores pasivos de la humillación de una joven, eran el jurado que presenciaba la implosión de un hombre poderoso. Ricardo sintió el peso de sus miradas como una quemadura física. Él, que siempre había sido el observador, el juez, era ahora el objeto de escrutinio. La inversión de poder fue total y brutal. El espacio que antes dominaba con su presencia ahora parecía una jaula de cristal. Y él era el espécimen en exhibición, expuesto en toda su mezquindad. Cada par de ojos fijos en él era un espejo que reflejaba la imagen de un hombre pequeño atrapado en un traje caro. En medio de la ruina de Ricardo, Sofía hizo un gesto casi imperceptible. Con una suavidad que contrastaba con la dureza de la situación, apretó ligeramente la mano de su madre. Fue un gesto que decía: «Estoy bien. No te preocupes». No había una pizca de triunfo en su expresión. Sus ojos, al mirar a Ricardo, no reflejaban rencor, sino una extraña forma de compasión. Vio más allá del gerente arrogante. Vio a un hombre asustado y roto, atrapado en una pesadilla que él mismo había creado. Esta sabiduría inesperada, esta capacidad de sentir empatía por su propio agresor en el momento de su caída, era la prueba definitiva de su carácter. Su dignidad no provenía de su linaje, sino de una fortaleza interior que Ricardo, con toda su autoridad superficial, nunca podría comprender. Era una nobleza que el dinero no podía comprar, ni el estatus podía otorgar. Elena Torres sintió el gesto de su hija y su expresión se suavizó por una fracción de segundo. La calma de Sofía, su falta de deseo de venganza, pareció guiar la siguiente acción de su madre. Lentamente, con un movimiento deliberado que atrajo todas las miradas, Elena tomó el pequeño cheque de la mano de Sofía. El papel, ligeramente arrugado por el nerviosismo anterior, ahora parecía un documento de inmenso poder. No lo usó como un arma para golpear a Ricardo. En cambio, lo sostuvo con una especie de reverencia, como si reconociera el esfuerzo y el orgullo que representaba para su hija. Luego, con la misma lentitud, lo colocó sobre el pulido mostrador de mármol que separaba a los clientes de los cajeros. El sonido del papel tocando la piedra fue casi inaudible, pero en el silencio absoluto, resonó como el golpe de un martillo de juez. El cheque quedó allí, en el centro del escenario, un objeto humilde, que se había convertido en el epicentro de un terremoto moral. Ya no era solo el primer sueldo de una joven, era la evidencia irrefutable del prejuicio de Ricardo, el símbolo de su fracaso profesional y humano. Era un recordatorio silencioso de que había juzgado un libro no solo por su portada, sino que se había negado a abrirlo siquiera. Ricardo no podía apartar la vista del cheque. Parecía quemarle las retinas, un pequeño rectángulo de papel que contenía el peso de toda su carrera, de toda su identidad. Cada línea de tinta, el nombre de Sofía, la cantidad modesta, todo se burlaba de su ceguera. Se dio cuenta de que su error no fue solo un desliz, sino el resultado de años de cultivar una visión del mundo basada en superficialidades, una visión que ahora se había derrumbado de la manera más pública y humillante posible. El cajero más cercano, un joven que había observado todo con los ojos muy abiertos, pareció salir de su trance.
Instintivamente, extendió la mano hacia el cheque, como si procesarlo pudiera de alguna manera restaurar la normalidad. Pero se detuvo a mitad de camino, su mano flotando en el aire, al darse cuenta de que nadie le había dado una orden. Miró a Ricardo, esperando una señal, pero el gerente era una estatua de pánico. Luego miró a Elena, cuya expresión impasible no ofrecía ninguna guía. El joven retiró la mano, entendiendo que esta transacción ya no era un asunto bancario, era una lección, una sentencia, y su papel era simplemente ser testigo. El funcionamiento normal del banco se había detenido por completo, suspendido por el peso de una sola injusticia, que ahora exigía reparación. Ricardo finalmente logró tragar saliva, el sonido áspero y seco en el silencio sepulcral. Levantó la vista del cheque y sus ojos se encontraron con los de Elena. En su mirada, buscó desesperadamente una salida, una señal de lo que debía hacer, de cómo podía empezar a deshacer el daño. Pero los ojos de Elena no ofrecían escapatoria. Solo ofrecían un camino, uno que pasaba directamente a través del fuego de la vergüenza. Ella no iba a salvarlo. No iba a humillarlo más. Le estaba dando la oportunidad, la única oportunidad, de encontrar una pizca de redención por sí mismo. Entendió que cualquier cosa que dijera a Elena sería inútil. Las disculpas a la persona con poder son solo estrategia. La verdadera prueba de su carácter, si es que le quedaba alguno, residía en lo que haría a continuación con respecto a la persona a la que había intentado despojar de su dignidad. El silencio se había vuelto insoportable, una presión que amenazaba con aplastar a todos en la sala. Ya no era un simple cese de ruido. Era una entidad viva, cargada de juicio y expectativa. Cada segundo que pasaba, sin que Ricardo hablara o actuara, era una confirmación de su cobardía. Podía sentir el pulso en sus sienes, un tamborileo que marcaba el ritmo de su humillación. Sabía que tenía que decir algo, hacer algo, pero las palabras correctas no existían. ¿Cómo se disculpa uno por haber intentado borrar la existencia de otra persona basándose en la tela de sus pantalones? ¿Cómo se repara una herida infligida no con violencia física, sino con el veneno del desprecio? Se dio cuenta de que su autoridad, su título y su salario no le servían de nada en este momento. Estaba moralmente en bancarrota. Fue entonces cuando Sofía se movió de nuevo, dio un pequeño paso adelante, saliendo de detrás de la protección de su madre. No para confrontar a Ricardo, sino para reclamar su espacio, el mismo espacio del que él había intentado expulsarla. Su movimiento fue tranquilo, sin agresividad, pero cambió la dinámica de la escena una vez más. Ya no era la víctima protegida por su poderosa madre. Era una joven que se mantenía en pie por sí misma, enfrentando al hombre que la había humillado. Su presencia silenciosa era una pregunta. ¿Ahora me ves? ¿Ahora entiendes quién soy? Este simple acto de autoafirmación fue más elocuente que cualquier discurso. Demostró que su dignidad no necesitaba ser defendida por el poder de su madre. Siempre había estado allí, intacta, esperando ser reconocida. La mirada de Ricardo siguió el movimiento de Sofía. Por primera vez desde que había entrado en el banco realmente la vio. Vio la fuerza tranquila en sus ojos, la ausencia de miedo, la compostura que él mismo había perdido por completo. Vio a una persona, no a un problema. Vio a una clienta, no a una intrusa. La venda de sus prejuicios, arrancada tan violentamente, finalmente le permitió ver la realidad. Y la realidad era que había cometido un error terrible. Un error que iba mucho más allá de un simple protocolo bancario. Había cometido un error humano fundamental. Había negado la dignidad de otra persona. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aliento, y con una sensación de náusea. La vergüenza que sentía ya no era por haber sido descubierto, sino por lo que había hecho. Elena Torres observó esta interacción silenciosa, la mirada de Ricardo finalmente encontrando a su hija como un ser humano. Vio la grieta en su armadura de arrogancia, la primera luz de un posible arrepentimiento. Su objetivo no era la destrucción de Ricardo, sino su educación. Quería que él entendiera, en un nivel visceral, el impacto de sus acciones. Sabía que despedirlo sería fácil, pero no resolvería el problema subyacente. El verdadero cambio
solo podría venir de un reconocimiento genuino, de una transformación interna. Su silencio y su paciencia habían creado el entorno para que esa transformación comenzara. Ahora, el siguiente paso dependía enteramente del hombre que se desmoronaba ante sus ojos. Le había dado la oportunidad de elegir entre salvar su carrera o salvar su alma. La atmósfera en el banco comenzó a cambiar sutilmente. La tensión cruda y acusadora empezó a dar paso a una sensación de expectativa solemne. El público ya no esperaba una explosión sino una resolución. Sentían que estaban al borde de algo significativo. Un momento de verdad que trascendía la simple dinámica de un banco. Habían sido testigos de una injusticia flagrante y ahora estaban a punto de presenciar, con suerte, una forma de justicia moral. La curiosidad inicial sobre la identidad de Elena se había transformado en un profundo interés por el resultado humano de la confrontación. La pregunta que flotaba en el aire ya no era ¿qué pasará con el gerente?, sino ¿qué clase de hombre demostrará ser ahora? Ricardo sintió este cambio. Sintió que la ventana de oportunidad para actuar se estaba cerrando. Reunió hasta la última onza de su destrozado coraje. Sus hombros, antes tensos y erguidos con falsa autoridad, se hundieron ligeramente en un gesto de rendición. Abrió la boca para hablar, pero las palabras aún no salían. El camino desde su cerebro hasta sus labios parecía un abismo insalvable. Sabía que lo que dijera a continuación definiría no solo su futuro profesional, sino su propia percepción de sí mismo por el resto de su vida. El peso de esa elección lo paralizó, dejándolo atrapado entre el instinto de autoprotección y el naciente impulso de hacer lo correcto. La batalla ya no era con Elena o Sofía, era consigo mismo. Elena, al ver su lucha, decidió que el silencio ya había cumplido su propósito. Era hora de guiarlo hacia la única conclusión aceptable. Su voz, cuando habló de nuevo, fue tan tranquila como antes, pero llevaba una carga de autoridad final. No se dirigió a él como jefa ni como madre enfadada. Habló como una maestra a un alumno que se niega a aprender la lección más importante. Sus palabras no fueron una acusación, sino una directiva, una orden diseñada para forzar la confrontación que él tanto temía. Quería que él cruzara el puente que había quemado, que mirara a los ojos a la persona que había despreciado y la reconociera. La virada silenciosa estaba completa, ahora comenzaría la confrontación verbal, pero en términos completamente diferentes a los que Ricardo había iniciado. Ricardo, dijo Elena y su nombre pronunciado por segunda vez, sonó como un veredicto. Él levantó la vista hacia ella, sus ojos suplicantes. Pero ella no lo estaba mirando a él. Su cabeza se inclinó sutilmente en dirección a su hija. Su siguiente frase fue una orden suave pero inquebrantable, un mandato que no dejaba lugar a la evasión. Mire a mi hija. La frase era simple, pero su implicación era profunda. No le dijo, discúlpese o arréglelo. Le ordenó que viera. Que reconociera. Que confrontara el rostro humano de su prejuicio. Esta orden lo despojó de su última defensa, obligándolo a enfrentar la consecuencia más directa de su arrogancia. La joven que permanecía de pie frente a él, esperando. El gerente giró la cabeza lentamente, como si sus músculos se resistieran. Sus ojos, llenos de una mezcla de pavor y vergüenza, finalmente se posaron por completo en el rostro de Sofía. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Ya no había clientes, ni guardias, ni siquiera Elena. Solo estaban él y la joven a la que había juzgado tan cruelmente. Su mirada ya no era la de un superior evaluando a un inferior. Era la mirada de un hombre culpable frente a su acusador silencioso. El equilibrio de poder no solo se había nivelado, se había invertido por completo. Él, el hombre de poder, era ahora el suplicante, esperando una sentencia que no vendría en forma de palabras, sino en la simple y honesta mirada de la chica que había intentado hacer invisible. El aire vibraba con lo no dicho. La confrontación que Ricardo había iniciado con gritos y desprecio ahora continuaría en un silencio cargado de significado. Cada segundo que mantenía la mirada de Sofía era una expiación, un pequeño pago por su deuda moral. La virada había sido completa y silenciosa. No hubo un solo grito, ninguna amenaza,
solo la implacable presión de la verdad. El público, que había sentido indignación y luego curiosidad, ahora contenía la respiración, sintiendo una mezcla de alivio y una intensa expectativa. Sabían que la balanza de la justicia se había inclinado. Ahora solo quedaba ver si el hombre que la había desequilibrado tendría la fuerza para reconocer su caída y quizás comenzar el largo camino de vuelta hacia la integridad. El siguiente movimiento no sería de Elena la portadora del poder ni de Sofía la portadora de la dignidad. Sería de Ricardo. El escenario estaba listo para la revelación final, no de identidad, sino de carácter. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un violín, esperando la primera nota de la disculpa o el sonido sordo de un colapso total. La pregunta que flotaba en la mente de todos era la misma: ¿qué haría ahora? La respuesta a esa pregunta no solo determinaría su destino, sino que también revelaría si la lección impartida en el silencio de ese vestíbulo de banco había sido realmente aprendida. El cliffhanger no era sobre la acción, sino sobre la humanidad. ¿Podría un hombre tan roto encontrar la manera de empezar a reconstruirse? El cuerpo de Ricardo Vargas se convirtió en una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Sus hombros, antes erguidos con una autoridad de acero, se desplomaron. El color huyó de su rostro dejando una máscara pálida y sudorosa. Sus ojos, antes afilados y juzgadores, ahora eran dos abismos de pánico mientras miraban a Sofía, y luego a Elena, como si intentaran despertar de una pesadilla. El aire se espesó en sus pulmones, negándose a entrar. El traje caro, su armadura contra el mundo, de repente se sentía como una camisa de fuerza. Todo el poder que creía poseer, construido sobre cimientos de estatus y apariencia, se había evaporado en el instante en que Elena pronunció la palabra hija. El silencio del banco ya no era un lienzo para su autoridad, sino el eco ensordecedor de su propio y monumental fracaso. Cada segundo que pasaba era una tortura, un recordatorio de que había humillado a la heredera del imperio que él tan servilmente defendía. Elena Torres, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, dio un paso adelante. Ignoró por completo al gerente desmoronado. Su atención se centró en el pequeño cheque que aún temblaba en la mano de Sofía. Con una delicadeza infinita, tomó el papel de entre los dedos de su hija. El cheque, antes un objeto de desprecio y humillación, se transformó en sus manos. Ya no era un simple comprobante de pago. Era un cetro, un veredicto, la prueba irrefutable de una injusticia. Lo sostuvo a la vista de todos, no como una acusación, sino como una lección. Cada persona en el vestíbulo, desde los cajeros hasta los clientes, entendió el peso de ese pequeño rectángulo de papel. Contenía el valor del trabajo honesto, la dignidad de una joven artista y, ahora, el peso completo de la carrera y la conciencia de Ricardo Vargas. Era el símbolo de todo lo que él había despreciado, y que ahora lo iba a destruir. Sin dirigirle una sola mirada a Ricardo, como si ya hubiera dejado de existir en su campo de visión, Elena se acercó al mostrador. Su movimiento fue fluido y deliberado, atrayendo la atención de todos. Colocó suavemente el cheque sobre la fría superficie de mármol y se dirigió al cajero más cercano, un joven que la miraba con una mezcla de terror y reverencia. Su voz, aunque suave, resonó con una autoridad absoluta que llenó cada rincón del banco. Por favor, dijo con una claridad cristalina, procese el depósito para la señorita Torres. Es su primer sueldo, y me gustaría que su primera experiencia en nuestra institución fuera memorable y positiva. La palabra positiva cayó como una losa sobre la conciencia de Ricardo. Elena no solo estaba revirtiendo la humillación, estaba reescribiendo la narrativa en tiempo real, borrando la mancha de su gerente con un acto de gracia y poder incontestable. El cajero, liberado de su parálisis por la orden directa, se movió con una rapidez casi frenética. Sus manos, antes quietas, ahora volaban sobre el teclado y el escáner. Evitó mirar a Ricardo a toda costa, su lealtad transfiriéndose visiblemente de su jefe inmediato a la autoridad suprema que tenía delante. Los otros empleados siguieron su ejemplo. De repente todos encontraron algo increíblemente urgente que hacer. Organizar papeles, limpiar sus mostradores, atender llamadas inexistentes. Crearon una burbuja de silencio alrededor de Ricardo,
aislándolo en medio del espacio que antes gobernaba. Se convirtió en un fantasma en su propio reino, un espectro de autoridad pasada cuya presencia ahora era una fuente de profunda incomodidad. La inversión de poder no fue solo jerárquica, sino social. Sus propios subordinados lo habían abandonado, dejándolo solo para enfrentar el juicio que él mismo había provocado. Los clientes en la fila, que antes habían sido cómplices silenciosos de la humillación, ahora eran un jurado. Sus miradas ya no eran de incomodidad, sino de un juicio frío y abierto. Algunos negaban con la cabeza con un desdén apenas disimulado. Otros intercambiaban susurros que, en el silencio del banco, sonaban como gritos. Ricardo podía sentir el peso de sus ojos sobre él, despojándolo de su traje, de su título, de su última pizca de dignidad. El hombre que se enorgullecía de su capacidad para leer y juzgar a las personas en segundos, era ahora el libro abierto que todos leían con desprecio. La vergüenza era una marea caliente que le subía por el cuello quemándole las orejas. Había orquestado un espectáculo público para demostrar su poder, y ahora se había convertido en la atracción principal de su propia y trágica obra de teatro. En medio de la catástrofe de Ricardo, la atención de Sofía se desvió hacia él. No había triunfo en su mirada ni el brillo de la venganza satisfecha. En cambio, sus ojos claros reflejaban una compasión inesperada y profunda. Vio más allá del gerente arrogante y cruel. Vio a un hombre aterrorizado, a un ser humano roto por su propio orgullo. Comprendió en ese instante que la mayor victoria no era ver a su agresor destruido, sino mantener intacta su propia humanidad. Su calma, que al principio había sido un escudo, ahora se convertía en un bálsamo. Esta capacidad de sentir empatía por el hombre que la había humillado, la elevó por encima de la refriega, demostrando que su valor no residía en ser la hija de Elena Torres, sino en la inmensa fortaleza de su propio carácter. Era una dignidad que ninguna cuenta bancaria podía contener. Elena percibió la silenciosa compasión de su hija. Después de que el depósito fue confirmado con un suave pitido del sistema, se giró lentamente para enfrentar a Ricardo. El momento de la revelación había pasado. Ahora llegaba el momento de la lección. Lo miró fijamente, no con la furia de una jefa, sino con la decepción de una mentora, ante un alumno que ha fallado en la prueba más fundamental. Su voz, aún controlada, cortó el aire. «Ricardo», dijo, y él se estremeció al oír su nombre. «Quiero que me responda una pregunta, y quiero que piense muy bien su respuesta». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus siguientes palabras se asentara antes de pronunciarlas. «Cuando miró a mi hija, ¿qué fue lo que vio? ¿Vio a una joven con jeans manchados de pintura, o vio el esfuerzo de una semana entera de trabajo?» La pregunta lo dejó sin escapatoria. Era una trampa moral de la que no podía salir con mentiras ni excusas. Cualquier respuesta que diera lo condenaría. Si admitía haber visto solo la ropa, confesaría su prejuicio. Si mentía y decía que había visto el esfuerzo, su hipocresía quedaría al descubierto. Se vio forzado a confrontar la fea verdad de su propio interior. Sus ojos se movieron desesperadamente hacia Sofía, pero esta vez, no vio a un problema que necesitaba ser eliminado. Vio la verdad de la pregunta de Elena. Vio las manchas de acrílico, no como suciedad, sino como la insignia de una creadora. Vio la fatiga en su postura no como pereza, sino como el resultado del trabajo duro. Por primera vez, la vio como una persona completa, y la enormidad de su ceguera lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Las palabras que siguieron no fueron para Elena, la fuente de poder, sino para Sofía, la fuente de su vergüenza. Levantó una mano temblorosa, no en un gesto de autoridad, sino de súplica. Su voz, cuando finalmente salió, estaba rota, despojada de toda su arrogancia anterior. Señorita Torres», balbuceó, el uso de su apellido una admisión de respeto tardío. «Yo, le pido mis más sinceras disculpas». Levantó la vista y sus ojos, ahora llenos de lágrimas, se encontraron con los de ella. Su valor no tiene nada que ver con mi juicio. Yo fui un ciego. Por favor, perdóneme.
La confesión fue total, pública y humillante. No era una estrategia para salvar su trabajo. Era el sonido de un hombre reconociendo su propia bancarrota moral. La tensión en el banco finalmente se rompió. Un suspiro colectivo pareció recorrer la sala liberando el aire de su carga eléctrica. La cruda satisfacción de la justicia dio paso a una emoción más compleja. La solemne y melancólica visión de un hombre completamente deshecho. La catarsis fue completa. El público había presenciado la injusticia, había descubierto el mérito oculto, y ahora había sido testigo de la confesión y la reparación. Elena Torres observó a Ricardo, su rostro una máscara impasible, permitiendo que su disculpa resonara en el silencio. No ofreció consuelo ni absolución. La redención, si es que llegaba, tendría que ser ganada, no otorgada. El silencio que siguió a sus palabras no fue de juicio, sino de reflexión. La lección había sido impartida, y su eco perduraría mucho tiempo después de que todos hubieran abandonado el banco. El cajero, con el recibo del depósito en la mano, se acercó a Sofía, le entregó el papel con un respeto que rayaba en la reverencia. «Felicitaciones por su primer sueldo, señorita Torres», dijo, su voz genuina y amable. Este simple acto de servicio al cliente, la norma que Ricardo había violado tan espectacularmente, se convirtió en el sello final de la inversión de poder. Sofía tomó el recibo, el pequeño papel ahora un testimonio de su prueba superada, miró a su madre, y luego, por última vez, al hombre destrozado que seguía de pie en medio del vestíbulo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La dignidad había hablado por sí misma, y su mensaje había sido escuchado por todos. El cheque que había entrado como un símbolo de humilde esfuerzo, salía ahora, en forma de recibo, como un emblema de respeto ganado, y una lección inolvidable. Las palabras de Ricardo, «fui un ciego», quedaron suspendidas en el aire, absorbiendo todo el sonido del vestíbulo. El eco de su confesión rota no fue de debilidad, sino de una profunda y dolorosa humanidad que nadie esperaba. Los clientes, antes un jurado silencioso y juzgador, ahora eran testigos de algo mucho más íntimo, el colapso de un hombre bajo el peso de su propia falta. Nadie se movió. La tensión de la confrontación se había disuelto, dejando en su lugar una quietud solemne, casi sagrada. Ricardo permaneció con la cabeza inclinada, las lágrimas trazando surcos limpios en la máscara de su vergüenza. Ya no era el gerente, el guardián del estatus, era simplemente un hombre enfrentado a la imagen más fea de sí mismo, y el silencio de la sala era el espejo que se negaba a apartar la mirada. En ese vacío, la venganza se sintió pequeña y la compasión, inmensa. Sofía, que había sido el objeto de su desprecio, observó su completa desintegración. No sintió la oleada de triunfo que otros podrían haber esperado. En su lugar, una extraña y serena empatía floreció en su pecho. Vio más allá del gerente que la había humillado. Vio a un ser humano atrapado en una jaula de prejuicios que él mismo había construido, y que ahora se daba cuenta de que la puerta siempre había estado abierta. Con un movimiento casi imperceptible, dio un paso minúsculo hacia adelante, un gesto que no era de confrontación, sino de reconocimiento. Inclinó la cabeza ligeramente, una aceptación silenciosa de su disculpa. No eran necesarias las palabras. Su gesto comunicaba algo mucho más poderoso. Te veo, veo tu dolor, y no voy a añadir más peso a tu carga. En ese instante, la víctima se convirtió en la sanadora, ofreciendo una gracia que Ricardo no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Elena Torres observó esta interacción silenciosa, con una atención inquebrantable. Vio el gesto de su hija, y una casi imperceptible suavidad ablandó la dureza de su mirada. Su objetivo nunca había sido la destrucción de Ricardo, sino su educación. La disculpa verbal era el primer paso, pero la redención requería acción, una prueba tangible de que la lección había sido asimilada. Permaneció en silencio, cediendo el escenario a Ricardo, dándole la oportunidad de demostrar si su arrepentimiento era meramente una reacción al pánico o el comienzo de una transformación genuina. Su poder ahora no residía en la amenaza, sino en la paciencia. Estaba esperando ver si el hombre que había roto las reglas de la decencia humana tendría el coraje de empezar a repararlas,
ladrillo por ladrillo, frente a la misma audiencia que había presenciado su crimen. Reuniendo una fuerza que no sabía que poseía, Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos no buscaron a Elena, la fuente de su caída, sino a Sofía, la causa de su despertar. Con pasos lentos y pesados, como si caminara contra una corriente invisible, se dirigió al mostrador. Su cuerpo, antes una herramienta de intimidación, ahora se movía con la torpeza de la humildad. Extendió una mano temblorosa hacia el cajero, que seguía paralizado. «Permítame», susurró, su voz aún ronca por la emoción. Tomó el recibo del depósito y el bolígrafo del mostrador. No era su trabajo, estaba muy por debajo de su cargo, pero en ese momento era lo único que importaba. Era un acto de servicio, una inversión simbólica de su abuso de poder. Se estaba arrodillando metafóricamente en el mismo lugar donde antes se había erigido como un rey. Con una concentración feroz, como si realizara la tarea más importante de su vida, Ricardo validó personalmente la transacción. El clic del sello sobre el papel resonó en el silencio. Cada movimiento era deliberado, cargado de un peso penitente. Sus manos, que antes habían gesticulado con desdén, ahora trabajaban para servir a la joven que había despreciado. Estaba deshaciendo su error de la única manera que podía. Reemplazando un acto de humillación pública con un acto de respeto público. No miró a nadie mientras lo hacía. Su universo reducido a ese pequeño trozo de papel, el mismo símbolo que antes había ignorado con tanto desprecio. Para él, ese recibo ya no representaba una suma de dinero, sino el primer paso en el largo camino de regreso hacia su propia integridad. La tinta del sello era la firma de su nuevo compromiso. Cuando terminó, se giró lentamente hacia Sofía. Sostuvo el recibo con ambas manos, no como un empleado a un cliente, sino como una ofrenda. Se acercó a ella, y con la cabeza aún ligeramente inclinada, se lo extendió. «Señorita Torres», dijo, su voz más firme ahora, impregnada de un respeto recién descubierto. «Bienvenida a nuestro banco. Es un honor para nosotros tenerla como clienta». La frase fue una anulación directa y consciente de su anterior declaración. Donde antes había habido una expulsión, ahora había una bienvenida. Donde había habido un juicio, ahora había un reconocimiento. No era solo una formalidad, era una reparación, una promesa de que su valor nunca más sería cuestionado dentro de esas paredes, al menos no por él. El círculo de la humillación se cerraba con un acto de honor. Un murmullo suave recorrió la multitud de clientes. La hostilidad se había evaporado por completo, reemplazada por un asombro silencioso. Habían sido testigos de un drama humano completo en el lapso de unos pocos minutos. La injusticia, la revelación, y ahora, una redención que se sentía genuina y earned. Varios de los que antes habían desviado la mirada, ahora asentían con una aprobación sutil. El ambiente frío y corporativo del banco se había humanizado, impregnado de la calidez de una lección aprendida colectivamente. La caída de un hombre poderoso había dejado de ser un espectáculo para convertirse en un recordatorio de la fragilidad del orgullo y la inmensa fuerza de la humildad. La vergüenza de Ricardo se había transformado en una dignidad compartida, un momento de conexión humana en el lugar más improbable. Sofía aceptó el recibo. Sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo. Un contacto que pareció sellar el acto de perdón no hablado. Le dedicó una pequeña y triste sonrisa, una que no borraba el dolor de lo sucedido, pero que reconocía el esfuerzo de su arrepentimiento. «Gracias», dijo en voz baja, y esa única palabra fue suficiente. Fue la absolución que él buscaba y la afirmación de que su gesto había sido aceptado. Con el recibo en la mano, un pedazo de papel, ahora cargado de un significado inmenso, se reunió con su madre. La prueba de su esfuerzo, que casi se convierte en la prueba de su humillación, era ahora un testimonio de su gracia, y de la capacidad de un hombre para cambiar, incluso en las circunstancias más extremas. Elena Torres había observado cada detalle, cada gesto, cada palabra. Cuando Sofía estuvo a su lado, finalmente se dirigió a Ricardo. Su voz ya no era glacial, sino neutra, la de una ejecutiva evaluando una situación compleja. «Ricardo», dijo, y él se enderezó, preparándose para el veredicto final. «Mi oficina. Mañana a las 9 de la mañana.
No había amenaza en su tono, pero sí una promesa de consecuencias. Sin embargo, también había algo más. Una puerta que no se había cerrado del todo. No le dijo que recogiera sus cosas. Le dio una cita. Le ofreció un futuro, aunque uno que sin duda sería muy diferente al que él había imaginado. Era una oportunidad, no de volver a su antiguo pedestal, sino de construir uno nuevo sobre cimientos más sólidos. Luego, sin decir una palabra más, Elena puso un brazo alrededor de los hombros de su hija y la guió hacia la salida. Las pesadas puertas de cristal se cerraron detrás de ellas, dejando a Ricardo solo en el centro del vestíbulo. El zumbido de la normalidad comenzó a regresar lentamente a su alrededor. Los cajeros volvieron a sus puestos. Los clientes reanudaron sus conversaciones en voz baja. Pero para Ricardo el mundo había cambiado para siempre. Ya no era el rey de ese dominio de mármol y cristal. Era un peregrino, un hombre que acababa de ser despojado de todo, y paradójicamente, se sentía más lleno que nunca. La vergüenza seguía ardiendo en su interior, pero ahora estaba mezclada con una extraña y frágil semilla de esperanza. Había mirado al abismo de su propio carácter y en lugar de caer, había encontrado una razón para empezar a escalar de nuevo. Su redención no estaba completa, pero había comenzado. Miró a su alrededor, al espacio que conocía también, pero lo vio con ojos nuevos. Vio los rostros de sus empleados, no como subordinados, sino como personas. Vio los clientes, no como números de cuenta, sino como individuos con sus propias historias, sus propias batallas silenciosas. El cheque de Sofía, tan pequeño en valor monetario, le había comprado una lección de valor incalculable. El dolor de la humillación había sido el precio de la sabiduría. Mientras el banco volvía a su ritmo habitual, Ricardo Vargas permaneció inmóvil por un momento más, un hombre transformado por la gracia inesperada de una joven con manchas de pintura en los jeans, un recordatorio viviente de que la verdadera riqueza no se guarda en bóvedas, sino en el reconocimiento de la dignidad de los demás. Meses después, el aire en el banco de Ricardo Vargas ya no olía a mármol pulido y dinero viejo. Se había impregnado de una calidez casi imperceptible, un cambio de atmósfera que emanaba directamente de él. No fue despedido. En la reunión de las 9 de la mañana, Elena Torres no le ofreció un castigo, sino un propósito. Lo reasignó para crear y dirigir un nuevo programa de capacitación a nivel nacional, el valor humano detrás del cliente. Ahora, Ricardo ya no veía números de cuenta ni saldos, veía historias. Saludaba a cada persona que entraba, desde el mensajero hasta el inversor, con la misma mirada directa y respetuosa. Sus colegas, inicialmente escépticos, comenzaron a seguir su ejemplo, transformando lentamente la cultura de la sucursal de un templo de estatus a un centro de servicio comunitario. La lección aprendida en la humillación se había convertido en la piedra angular de su nueva identidad profesional, una que valoraba la conexión por encima de la transacción. Lo vemos en una sucursal modesta, lejos de los distritos financieros. El sol de la tarde entra por los ventanales, iluminando el polvo que danza en el aire. Ricardo no está en una oficina de cristal, sino en el vestíbulo, de pie junto a un anciano de manos temblorosas y ropa gastada que no entiende un cargo en su estado de cuenta. En lugar de señalarle el mostrador, Ricardo toma el papel, se arrodilla a su lado para estar a su altura, y le habla con una paciencia infinita. Su voz es suave, su lenguaje sencillo, desprovisto de la jerga bancaria que antes usaba como arma. No hay rastro del hombre que fue. El traje caro sigue ahí, pero ahora es solo un uniforme, no una armadura. La joven gerente de esa sucursal observa desde la distancia, no con sorpresa, sino con admiración. Ricardo ya no enseña con manuales, sino con el ejemplo. Su redención no es una teoría, es una práctica diaria. El anciano finalmente sonríe, una arruga de alivio en su rostro preocupado. Agradece a Ricardo con un apretón de manos, un gesto que el antiguo gerente habría evitado pero que ahora acepta con gratitud. Mientras el hombre se aleja, Ricardo permanece arrodillado por un segundo más, una pausa de reflexión silenciosa. Se da cuenta de que la verdadera autoridad no reside en la capacidad de intimidar, sino en el poder de hacer que alguien se sienta visto y respetado. Esa pequeña interacción, invisible para el gran sistema corporativo,
Es la victoria más grande de su carrera. Se levanta, no como un gerente poderoso, sino como un hombre que ha encontrado su valor en el servicio a los demás. La vergüenza que casi lo destruye se ha transformado en la humildad que ahora lo define. Una base mucho más sólida sobre la cual reconstruir no solo una carrera sino una vida. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el estudio de Sofía es un santuario de luz y color. Grandes lienzos se apoyan contra las paredes, cada uno vibrante con la energía de su creadora. El olor a trementina y pintura al óleo llena el aire, una fragancia de pura creatividad. Sofía, con los jeans ahora cubiertos de innumerables capas de pintura, trabaja en una nueva pieza. Sus movimientos son seguros y fluidos, los de una artista que ha encontrado su voz y no teme usarla. No hay rastro de la joven tímida que entró en el banco aquel día. La experiencia no la endureció, la fortaleció. Le enseñó que su dignidad no era algo que otros pudieran otorgarle o quitarle, sino una fuerza intrínseca que residía en su calma, en su arte y en su negativa a ser definida por el juicio superficial de los demás. Su independencia ya no era un sueño, era el aire que respiraba. Su mirada se desvía de vez en cuando hacia una pequeña esquina de la pared, junto a la ventana. Allí, en un marco simple y elegante, no cuelga uno de sus cuadros, sino el pequeño cheque de su primer sueldo. No está exhibido como un trofeo de guerra, ni como un recordatorio de una humillación superada. Está allí como un ancla, un símbolo silencioso y personal. Representa el valor de su trabajo, la prueba de su esfuerzo y la lección inolvidable que aprendió ese día. El papel, con su modesta cantidad impresa, se ha convertido en su manifiesto personal. Le recuerda que el valor más grande no se mide en cifras, sino en la integridad con la que uno camina por el mundo. Es la primera pieza de su colección, no de arte, sino de vida, un testimonio de que la dignidad, al igual que el color en un lienzo, proviene de adentro. La transformación final no es solo de Ricardo o de Sofía, sino del espacio que los conectó. El banco, antes un escenario de poder y exclusión, ahora es un lugar donde un anciano puede recibir ayuda paciente y una joven artista puede ser tratada con el respeto que merece. El cambio, iniciado por un acto de injusticia, floreció en una cultura de empatía. Elena Torres, desde su oficina en la cima del rascacielos corporativo, recibe informes semanales sobre el programa de Ricardo. Lee historias de gerentes que, inspirados por su ejemplo, están cambiando la forma en que sus sucursales interactúan con la comunidad. Sonríe, no por el éxito del programa, sino por la prueba de que un solo momento de verdad puede enviar ondas de cambio a través de toda una organización, demostrando que la humanidad es, al final, el activo más valioso de todos. La última imagen es una composición dividida. A un lado, Ricardo Vargas ajusta la corbata de un joven cajero, no con crítica, sino con un gesto paternal, preparándolo para enfrentar el día con respeto. Al otro lado, Sofía aplica un trazo final de azul brillante a su lienzo, su rostro iluminado por una sonrisa de pura satisfacción creativa. Ambos, el hombre que juzgó y la joven que fue juzgada, han encontrado su verdadero lugar en el mundo. El cheque, el símbolo que los unió en conflicto, ahora los une en su transformación. La historia termina, no con un final, sino con un comienzo. La promesa silenciosa de que la dignidad, una vez reconocida, tiene el poder de redimir, de sanar, y de recordarnos que el verdadero valor de una persona, nunca se encuentra en su cuenta bancaria, sino en la riqueza de su carácter.